Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo estudio respecto a teología, la apologética, la defensa de Dios nuestro Creador. En esta ocasión les traigo un tema que es muy debatido entre filósofos tanto cristianos, teístas, deístas o incluso aquellos que se muestran escépticos en cuanto a la existencia de Dios. El tema es: ¿qué significa que Dios es omnipotente? ¿Puede hacer cualquier cosa literalmente? Para comenzar, prestemos atención a la principal fuente de sabiduría para los cristianos, la palabra de Dios. Las escrituras nos dicen, primeramente quiero aclararles que la palabra omnipotente sí aparece en la Biblia, aparece 31 veces en las escrituras. Los pasajes más relevantes y que declaran, tanto de parte de Dios como de los profetas, de una manera precisa la plenitud del poder de Dios son. Bueno, leamos. Génesis 35:11. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Como vemos en este pasaje, Dios es declarado omnipotente por su propia boca, por su propia voz, por su propia palabra. También vemos en Génesis 48:3, cito: Y dijo José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. En este pasaje ya no es Dios el que se declara a sí mismo omnipotente, sino que es José, un teísta del Antiguo Testamento. Él dice que Dios es omnipotente. También leemos Éxodo 6:3, que dice: Y aparecí como Dios omnipotente a Abraham, a Isaac y Jacob, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí de nuevo Jehová, Yahvé, Yahweh o YHWH, como ustedes le quieran llamar, el Dios del Antiguo Testamento se declara a sí mismo como omnipotente. Entonces vemos que las Escrituras nos dan fe de esta gran verdad, de que Dios es omnipotente. Sin embargo, ¿qué significa esto? Para ello vamos a recurrir tanto a escritos bíblicos como a escritos extrabíblicos. ¿A qué me refiero con extrabíblicos? Me refiero a que vamos a citar a teístas, tanto medievales como de la era postapostólica y teísta moderno, ¿sí?, que nos van a dar el significado de lo que el teísmo cristiano en sí le daba como concepto a la palabra omnipotencia, ya que se han hecho muchas falacias, ¿sí?, muchos muñecos de paja contra las creencias cristianas por el hecho de que ellos, los escépticos, consideran que nosotros tenemos eh, un concepto, ¿sí?, muy distinto al que de verdad se tiene dentro del teísmo cristiano. Entonces, antes de comenzar, quiero manifestarles que yo, por mi parte, entiendo por omnipotencia el tener la plenitud y la totalidad del poder, ¿sí? Me refiero a que Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible, pero Dios no puede hacer absurdos. Este es mi punto de vista, que va de acuerdo con el de varios teístas. No voy a citarlos a todos porque nunca acabaría el video, pero sí voy a citar a unos teístas que son bastante importantes y relevantes en esto que es la apologética. Entonces, con esto que les digo, tenemos clara una cosa, y es que Dios no puede hacer aquello que es absolutamente imposible para todos los agentes, tanto como para la más minúscula de sus criaturas, como para Él mismo, que es el Todopoderoso. Dios no puede hacer, por ejemplo, un círculo cuadrado, no puede hacer agua seca, un soltero casado o un triángulo con más de 3 puntas, ¿sí? Pues esto es absolutamente imposible y contradictorio. Me explico. En el uso habitual, la palabra imposible implica una cláusula restrictiva que comienza con la expresión a menos que. Por ejemplo, esto lo saqué del libro El problema del dolor de C.S. Lewis. Cito:
Me es imposible ver la calle desde donde estoy escribiendo en este momento. Es decir, es imposible ver la calle a menos que suba al último piso, donde estaré a una altura suficiente para ver por encima del edificio que ahora me impide divisarla. Entonces, ascendamos ahora a otro nivel de imposibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, es absolutamente imposible ver la calle mientras yo permanezca donde estoy y el edificio que se interpone entre ella y mi visión siga donde está. Desconozco qué responderían a ello los grandes filósofos y científicos. Yo por mi parte le diría, ignoro si existe la posibilidad de que el espacio y la visión tenga una naturaleza como la que usted sugiere. ¿Sí? C.S. Lewis también dice en su libro El problema del dolor lo siguiente: lo absolutamente imposible se puede denominar también intrínsecamente imposible, ¿sí? Pues encierra dentro de sí una imposibilidad constitutiva o esencial, no prestada por otras imposibilidades cuya imposibilidad dependiera a su vez de otras. La imposibilidad esencial no permite usar la cláusula a menos que, ¿sí? Entonces, con esto, si es Lewis lo que trata de decir es que hay imposibilidades que son, por así decirlo, relativas. Como por ejemplo lo que les dije al principio, citado de su mismo libro. Yo, por ejemplo, no puedo ver qué hay a mis espaldas si permanezco en esta posición, ¿sí?, donde estoy escribiendo, dada, valga la redundancia, mi posición. Entonces, de esta forma es que es imposible ver a mis espaldas, a menos que, ahí entra la cláusula, ¿sí?, a menos que me dé la vuelta para tener la visión que yo deseo tener, ¿sí?, el poder ver mis espaldas. Entonces eso es una imposibilidad relativa. Sin embargo, hay imposibilidades que no son relativas sino esenciales, absolutas. Por ejemplo, yo puedo decir que yo no puedo hacer un círculo cuadrado. Incluso puedo meter a Dios en esto, que es todopoderoso, y decir que Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Sin embargo, no puedo meter la cláusula a menos que, porque no hay ninguna manera y ningún mundo posible en el que se puedan corromper las verdades lógicas para hacer tal cosa como un círculo cuadrado. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de las imposibilidades esenciales lo podemos ver en la Biblia. Cuando la palabra nos dice que Dios no puede ser engañado, es una muestra de imposibilidad constitutiva y esencial, ¿sí? Pues dada su naturaleza y atributo de omnisciente, sería contradictorio pensar que cabe la posibilidad de que Dios pueda ser burlado, ¿sí? Dios lo sabe todo, Dios prevé el futuro, entonces es imposible que podamos engañar a un ser que es omnisciente. Esto es una imposibilidad esencial. No hay ninguna otra condición o mundo posible en el que un ser omnisciente pueda ser burlado. Entonces, vamos a ver otras citas de otros grandes teístas cristianos que nos enclarecerán más la mente respecto a la omnipotencia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a citar a San Agustín, ¿sí?, en su libro La ciudad de Dios. Es el libro quinto, el capítulo 10. Dice San Agustín: Dios no puede morir ni equivocarse. Esta es una de las objeciones que me ha tocado escuchar por parte de escépticos que me dicen: si Dios no puede morir, por tanto no es omnipotente. Ok, entonces San Agustín dice: Dios no puede morir ni equivocarse. Si esto tuviera lugar, jamás sería omnipotente. De ahí que algunas cosas no le son posibles, precisamente por ser omnipotente, ¿sí? Hay cosas que por la plenitud del poder que Dios tiene no pueden ser posibles, como les dije anteriormente. Dios no puede ser burlado, ¿sí?, dado que es omnisciente, entonces su naturaleza no le permite ser burlado. Si Dios pudiese morir o pudiese equivocarse o pudiese ser burlado, ya no sería omnipotente,
porque no es una muestra del verdadero poder estas cosas. Estas cosas son una muestra de deficiencia de poder. Sin lugar a dudas, si Dios pudiese morir, su poder se vería reducido y ya no podría ser llamado omnipotente. Entonces, pasemos a un teísta moderno, ¿sí? de nuestro siglo, que aún sigue vivo, sigue debatiendo y todo eso, que es un teísta llamado Dante Urbina, en su libro Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá, ¿sí? Leer, concluye con eso. En la página 31, él nos dice: hay que decir que todo el argumento de la omnipotencia se constituye como una falacia de blanco móvil, ya que parte de un concepto de omnipotencia que no es el teísta. En consecuencia, la pretendida paradoja de la omnipotencia, con todo y el ejemplo de la roca, sí, que es un ejemplo que cité en el anterior video, sí, le di respuesta. Entonces dice, no es más que una falacia de falso dilema originada por el error anterior. Y es que, como ya es costumbre con los intentos de los ateos por refutar la existencia de Dios, una falacia lleva a la otra y se hunden cada vez más en un espiral de falacias. ¿Por qué cito posteriormente de San Agustín a Dante Urbina? Bien, lo que quiero dar a entender con esto es que el concepto de la omnipotencia por parte de los teístas cristianos se ha mantenido hasta nuestra era, ¿sí? Empecé por San Agustín porque San Agustín se dice es un discípulo directo del apóstol Juan, ¿sí? San Agustín no pudo enseñar otra cosa que no fuera lo que le enseñaron los apóstoles. Por eso tiene mucha veracidad en sus palabras, en sus libros, dado que es un discípulo directo de un apóstol de Dios. Ahora, cito después a Dante Urbina, ¿sí? Porque él ya es de nuestro siglo, es del siglo XXI. Dante Urbina sigue haciendo debates, escribe libros, hace entrevistas, viaja a distintos países a hacer debates. Entonces, de principio a fin se ha mantenido este concepto sobre el teísmo. San Agustín es de la época posapostólica. Desde el siglo I San Agustín está predicando la palabra, desde la era de los apóstoles y la era de los padres de la iglesia. Sin embargo, en la época medieval también se tenía aún el concepto sobre el teísmo. Por ejemplo, Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, una de sus obras más grandes, él dice: nada que implique contradicción cae bajo la omnipotencia de Dios. Como vemos, Tomás de Aquino tampoco creía que Dios podría hacer cosas, ¿sí?, que fueran lejos de las verdades lógicas. Ya entendido, en la época medieval, Santo Tomás de Aquino ya predicaba esta verdad, ¿sí? Y su obra de la Suma Teológica es una obra que en esta era todavía es muy citada por los apologistas y teólogos de la verdad de Dios. Entonces, por último, quiero citar a otro teísta llamado C.S. Lewis. C.S. Lewis nació a finales del siglo XVIII y murió a mediados del siglo XIX. ¿Sí? También es un teísta muy trascendente en lo que es la apologética. Tiene libros como El problema del dolor, Mero cristianismo, que son libros muy relevantes para nosotros los que estudiamos la teología. Entonces C.S. Lewis en la página 36 dice: su omnipotencia implica el poder de hacer todo lo que es intrínsecamente posible, no el de hacer lo intrínsecamente imposible. ¿Sí? De nuevo, su omnipotencia implica el poder de hacer todo lo que es intrínsecamente posible, pero no el de hacerlo intrínsecamente imposible. Le puedes atribuir milagros, pero no sin sentidos. Esto no es un límite a su poder. Si tú decides decir, Dios puede crear una criatura con libre albedrío y al mismo tiempo negarle el libre albedrío,
no has logrado realmente decir nada sobre Dios. Las combinaciones sin sentido no adquieren sentido solo porque las pongamos delante de las palabras Dios puede. ¿Sí? Si es Lewis, lo que trata de decir es que un sinsentido va a ser siempre un sinsentido por más vueltas que le queramos dar. Incluso poniendo detrás de esa cláusula, ¿sí? Ya sea un círculo cuadrado, por ejemplo, así le pongamos la cláusula Dios puede anterior a esto, a este absurdo, no significa que va a dejar de ser un absurdo, un sinsentido, ¿sí? O sea, un círculo cuadrado, el agua seca, un soltero casado, es como pedirle a Dios que haga nada, porque esto es nada. Un círculo cuadrado es nada, no es un algo, ¿me entienden? Simplemente es un absurdo que no está al alcance de la omnipotencia, dado que la omnipotencia se refiere a lo que es posible y un círculo cuadrado no es posible para nada. Entonces, a eso se refería C.S. Lewis. Entonces, espero que haya quedado claro, muy claro lo que quise infundirles a ustedes, tanto cristianos como escépticos, ¿sí? Espero que haya sido de su entendimiento que Dios puede hacer todo aquello que vaya acorde con su propia naturaleza, ¿sí? En cuanto a ser supremo, no existe nada ni nadie que pueda ejercer su poder sobre él, que es la fuente y el origen de todo el poder. La naturaleza de Dios incluye la lógica, y por ello Dios no puede hacer nada que sea lógicamente absurdo. Dios puede alterar las leyes de la física porque no son parte de su naturaleza. Por eso en algunos teístas de los que cité, ustedes leían que a Dios se le podían atribuir milagros, ¿sí? Porque Él puede manipular las leyes físicas, dado que pudieron haber mundos posibles en los que existían distintas constantes físicas y distintas leyes naturales. Pero las verdades lógicas son necesarias en todos los mundos posibles, ¿sí? Entonces, la naturaleza de Dios incluye la lógica, ¿sí? Y por ello Dios no puede hacer nada que sea lógicamente absurdo. Dios puede alterar las leyes de la física, como les dije, porque no son parte de su naturaleza. O sea, en un sentido estricto, ¿sí? Aunque las leyes de la física puedan ser un reflejo de él, ¿sí? Entonces, las leyes de la física no son parte de su naturaleza, son solamente las leyes físicas el medio para llegar a un fin. Entonces, bien, entonces eso es lo que les quería compartir en este video. Espero que les haya servido, que les sirva para su entendimiento, y en el momento que ustedes quieran hacer una defensa a favor de la omnipotencia de Dios, espero que les quede grabado lo que les compartí en este video. Y las citas ahí están, ¿sí? Se las puse en imágenes, les puse también la cara de quién era el autor, y le puse la fuente primaria de donde la saqué para que ustedes puedan investigarlo. Ya sea que no tengan el libro, pueden investigarlo en una biblioteca, en una librería o en el mismo internet, ¿sí? Entonces cualquier cosa lo comentan. Tal vez no responda a sus dudas, pero en los siguientes videos se les irán respondiendo. Si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.